Hola, estimados alumnos. Para continuar con el desarrollo del curso, tenemos el tema 4, medidas de dispersión y medidas de deformación. El objetivo de este tema es calcular e interpretar las principales medidas de variabilidad para describir las características variables cuantitativas de las unidades elementales en términos de su dispersión. En ocasiones, en base a medidas, nosotros tomamos las decisiones. Hacemos las medidas de las diferentes variables para ver, como su mismo nombre lo dice, la variabilidad que ellas tienen, y en base a eso nosotros tomamos ciertas medidas. Por ejemplo, medimos el tiempo. El taxi se demora 15 segundos en promedio, pero a veces varía. Vamos a tomar una decisión, y si su variación es de 5 segundos, ¿llegará tarde o llegará temprano al trabajo? Vamos ahí a tomar una decisión. O medimos el peso también. ¿Habré subido de peso o habré bajado de peso? ¿Estaré por encima o por debajo de mi media promedio? Cuando medimos la presión, ¿se encontrará estable mi presión arterial? ¿Habrá variado mi presión arterial? ¿Estará por encima o por debajo de lo permitido? Ahí también medimos la variabilidad de nuestra variable, en este caso la presión arterial. Las medidas de dispersión son el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Son 4 las medidas de dispersión: rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Indican cómo los datos se dispersan, pero ¿alrededor de quién? Alrededor de un punto central, que en este caso es la media. Miden la variabilidad o la distancia promedio de separación de los datos con respecto a su valor central o su media. Cuanto mayor sea ese valor, mayor será la variabilidad. Cuanto menor sea ese valor, más homogénea será a la media. Las medidas de dispersión pueden ser absolutas, como el rango, la varianza o la desviación estándar, y relativas, como el coeficiente de variación. ¿Qué quiere decir absolutas? Quiere decir que si sale negativo el valor, se toma el valor absoluto, nada más, solamente valores positivos. Pero en el caso del coeficiente de variación, se puede tomar también el valor negativo. El rango recorrido. Es la medida de dispersión más sencilla. Se determina restando el valor máximo del mínimo de los datos. El rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Por ejemplo, se tiene el registro de una semana acerca del tiempo en minutos que demora la movilidad de casa al centro de estudios. Los datos son en minutos: 15 minutos, 14.5 minutos, 12.5 minutos, 22 minutos, 20 minutos. ¿Cómo encontramos el rango? El rango va a ser igual al valor máximo. El valor máximo en esta serie es 22, menos el valor mínimo, que es 12.5, o sea, sería 9.5 el rango. Quiere decir que el recorrido de esa variable es de 9.5. El recorrido de la variable del tiempo en minutos que demora la movilidad es de 9.5. La varianza. La varianza mide la mayor o menor dispersión de los valores de la variable respecto a la media aritmética. La varianza se expresa en las mismas unidades que la variable analizada, pero elevadas al cuadrado. ¿A qué es igual la varianza? La varianza tiene dos fórmulas. Una fórmula cuando es la población y otra fórmula cuando es la muestra. La fórmula general de la varianza es x1 menos x raya cada dato al cuadrado entre n menos 1. Pero ¿quién viene a ser x raya? X raya viene a ser el promedio, lo que quiere decir que a cada dato de la distribución que voy a tener le voy a quitar su media y lo voy a elevar al cuadrado. A cada dato le quito su media y lo elevo al cuadrado. Luego lo sumo y lo divido entre n menos 1. Esa es la fórmula. Tenemos la fórmula para datos sin agrupar y para datos agrupados. Lo vamos a determinar con un ejemplo.
Ejemplo, determinar la varianza, desviación estándar y coeficiente de variación en los siguientes conjuntos de datos. Tenemos son 6 datos, 17, 19, 18, 18, 16 y 20. ¿Cómo encuentro la varianza de estos datos? Primero, para encontrar la varianza, tengo que encontrar el promedio. Y el promedio era igual a la suma, 17 más 19 más 18 más 18 más 16 más 20, entre el número de datos, que en este caso es 6, y el valor me sale 18. Luego, a cada dato le voy a restar su promedio. Por ejemplo, 17 menos 18 menos 1. 19 menos 18, 1. 18 menos 18, 0. Y así a cada dato le voy a restar su promedio. Luego, a esta resta, a este valor, lo voy a elevar al cuadrado. Menos 1 al cuadrado, 1. 1 al cuadrado, 1. A cada valor lo elevo al cuadrado. Una vez que tengo eso, sumo. Y a esa sumatoria la divido entre n menos 1, que en este caso es 6 menos 1, 5. Y la varianza me da de resultado 2. ¿Qué quiere decir? Que la variación de las calificaciones de los estudiantes con respecto a su calificación promedio es de 2. Recuerden siempre que la varianza se interpreta con respecto al promedio, siempre con respecto al promedio. En este caso, con respecto a su calificación promedio es de 2. O la tendencia a variar por encima o por debajo de su promedio es de 2. Esa es la interpretación correcta. La tendencia a variar por encima o por debajo del promedio de las notas de estos alumnos es de 2. Otro ejemplo para varianzas. El gerente de una empresa de alimentos desea saber qué tanto varían los pesos de los empaques de uno de sus productos, por lo que selecciona al azar 5 unidades de ellas para pesarlo. Obtenga la varianza y la desviación estándar. Solución. ¿A qué sería igual la varianza? Si ha seleccionado 5 datos, va a ser igual a la sumatoria de estos 5 datos. Entre 5 me va a dar el promedio. Una vez que yo obtengo el promedio, ¿qué hago? A cada dato le voy a restar el promedio. Por ejemplo, 490 menos 507. A eso lo elevo al cuadrado, más el siguiente dato 500 menos 507, lo elevo al cuadrado y así sigo con la sumatoria. Entre n menos 1. En este caso, ¿cuánto es n? 5, porque el tamaño de la muestra es 5. Y le resto 1. Y sigo con la fórmula y me da de resultado 145 mi varianza. La desviación estándar, ¿a qué sería igual? La desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. En este caso, la raíz cuadrada de 145. Y me sale 12. Esa sería mi desviación estándar. Recuerden, la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. En este caso, la variación de los pesos de los productos con respecto a su peso promedio es de 12. O la tendencia a variar por debajo o por encima de su peso promedio es de 12. Acá tenemos otro ejercicio que les he planteado para que ustedes lo puedan desarrollar. El coeficiente de variación es el grado de desviación con relación a la media. Este coeficiente se usa para comparar las medias aritméticas o promedios de diferentes muestras. Por ejemplo, el peso en kilos y libras. El coeficiente de variación sirve para determinar si un conjunto de datos tiene un comportamiento homogéneo o heterogéneo. Para llegar a determinar la homogeneidad, se compara con un valor del 33%. Si este coeficiente de variación es menor que el 33%, los datos tienen un comportamiento homogéneo o similar. Y si este coeficiente es mayor que el 33%, va a tener un comportamiento heterogéneo o demasiado variable. Cuanto menor sea el coeficiente de variación, mejor será la estimación del promedio y el proyecto será mejor. Entonces, el coeficiente de variación es igual a la desviación estándar entre el promedio de la variable por 100. Tenemos un ejemplo.
Comparar la estatura en centímetros y el peso en kilogramos. Recuerden que dijimos que el coeficiente de variación siempre se va a utilizar para variables que tienen diferentes sistemas de medición. En este caso, la estatura, que es en centímetros, y el peso, que es en kilogramos. Comparar la estatura y el peso de los 20 niños seleccionados de gimnasia artística y determine qué medida es más homogénea o estable. Tengo el coeficiente de variación de la estatura primero. ¿A qué era igual? A la desviación estándar, que es 8.4, entre el promedio por 100. Me sale 6.5 el coeficiente de variación. Y el peso igual, es igual a la desviación estándar 4.9 entre el promedio 36.4. El valor es 13.5. Recuerden que el coeficiente de variación siempre es en términos de porcentaje. ¿Quién es menor? La estatura. Entonces quiere decir que la estatura es más homogénea. La medida referente a la altura tiene menor variabilidad. Por lo tanto, sus datos son más homogéneos a su promedio. Y de esta manera hemos comparado qué variable era más homogénea, la estatura o el peso. Y utilizamos el coeficiente de variación. No olvidemos, el rango nos brinda información sobre la dispersión que existe entre ambos valores externos. O sea, si es que el rango tiene mucha amplitud, quiere decir que hay demasiada variabilidad. Si es que el rango tiene menos amplitud, quiere decir que los datos son menos variables. El coeficiente de variación representa la variabilidad relativa o en porcentaje. También tenemos que el coeficiente de variación nos permite la comparación entre distintas variables y poblaciones. Con el coeficiente de variación yo voy a comparar si otras variables son homogéneas o heterogéneas. Y las unidades de la varianza están expresadas al cuadrado. Recuerden que si yo le saco a la raíz cuadrada a la varianza, ya no estoy hablando de varianza, sino estoy hablando de desviación estándar. En la fórmula, ¿cuál es la diferencia entre varianza poblacional y la varianza muestral? La varianza poblacional nada más se divide entre n, pero si fuera varianza muestral, lo dividimos entre n menos 1. Bueno, chicos, eso ha sido todo con referente al tema. Les voy a dejar ejercicios en el campus virtual y nos estamos viendo en una próxima sesión. Hasta luego.